Queridas amigas, queridos amigos, mi nombre es César López Rodríguez, soy doctorando en Filosofía de la Historia en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis titulada Alba Hispana en Vieja Europa, bajo la dirección de los profesores Eduardo Zazo, Valerio Rocco y Félix Uque. Y realizo esta intervención hoy, Esencia de la religión, violencia del fundamento, lo racional y lo irracional en la idea de un Dios, por virtud de un contrato FPI-UAM. Quisiera realizar precisamente esta meditación en el horizonte de la política mundial de la razón occidental, ateniéndome a un estudio de su condición y su origen, una condición y un origen que enraizan precisamente en lo que podríamos denominar la experiencia de la religión. La centralidad de esta experiencia religiosa me sirve de base para este análisis, fundamentalmente atendiendo más bien a las religiones del libro y no propiamente al curso histórico de estas religiones cuanto al libro mismo como referencia, pues en todas sus traducciones y trasvases representa lo que un filósofo bilbaíno, Patxi Lanceros, ha denominado las tres placas tectónicas del devenir occidente o del devenir de occidente, que son la herencia semita, el legado griego y el archivo romano. Bien, desde el título mismo tenemos tres conceptos nucleares, esencia, violencia y fundamento, los cuales todos remiten a la religión. Pero religión es una palabra propiamente tardía, una palabra que no tiene ningún tipo de ocurrencia en los momentos por los que nos interrogamos, los momentos originales. Y como Emile Benveniste expone, no hay palabra indogermánica para religión, pues no hay institución exenta de la misma. Es decir, todas las instituciones están permeadas, articuladas, penetradas, atravesadas de algún modo u otro por lo que nosotros desde más tarde denominamos como religión. En este sentido y en este trabajo, religión entonces vale por comunidad, vale por institución, vale por política, fundamentalmente. De ahí su centralidad para una interrogación a propósito de la política del origen o del origen de la política. En relación con ello, por último, la cuestión de lo racional y lo irracional en la idea de un Dios, una referencia evidente a el texto de Otto, es secundaria, por mucho que tenga su valor y desde luego su interés, como después veremos. Pero, ¿cómo preguntarse por la esencia del fundamento cuando el fundamento mismo, la posibilidad interna de algo, es ya la esencia? Es preciso para ello un descenso al fundamentum, o lo que los griegos denominarían como una catábasis, una interrogación entonces de la aitía y el arjé. No un regreso, sino un ingreso, una ingresión a lo arcaico. Aitía y arjé son palabras ambas que significan comienzo o causa y poseen en común su estatuto como noción de anterioridad, pues se trata, tanto en un caso como en otro, de una relación de orden, como bien nota Gilson en el texto que refiero en la bibliografía. Aitía, por acudir a la autoridad de Aristóteles, es definida en los Analítica Posteriora como causa o razón de ser de algo, y en este sentido podríamos decir que es sinónima de logos. Indica, por lo tanto, la necesidad racional en el acontecer de una cosa. Es eminentemente distinta de lo que luego significaría razón, en el sentido del principio de razón, para los modernos, pues Leibniz produce una inversión en este concepto, en el sentido de que el principio de razón se predica solo de las verdades de hecho, y por lo tanto contingentes, y no de las verdades, digamos, analíticas, que él reserva para la matemática desde los planos fundamentales de la aritmética y la geometría. A partir de entonces, principio de razón se asocia fundamentalmente a causas, entes, situaciones, casos de contingencia. Por su parte, Argé, bueno, evidentemente no así en Aristóteles, como señalo, donde
refiere la necesidad racional del acontecer de la cosa y por lo tanto la esencia y propiamente el fundamento. En el caso de Arge es un término absolutamente connotado que representa al mismo tiempo el principio y el mandato, em, o como diría Derrida, el origen del orden nomológico y del ontológico, y en cita de Heidegger, aquello de donde algo emerge, pero este de donde no es dejado atrás en el emerger, sino que deviene aquello que el verbo argein dice, lo que domina. Por lo tanto, ya el propio concepto de arge, más pregnante que el de Aitia, por suponerse más general y más fundamental, nos orienta a la misma experiencia de la violencia. Pues en el origen de la institución, o de la comunidad, o de la mancomunación, de la unidad política, religiosa o político-religiosa, su origen, digo, descansa en el abismo del desfondamiento, lo que los alemanes denominarían como Grund, Abgrund o Ungrund. El mismo Aristóteles en Política 1 dice, el que no puede vivir en comunidad, koinonein, no sería ya un hombre, sino una bestia o un dios, y precisamente en función de su suficiencia. Propio del hombre es, pues, la fundación, la referencia al fundamento como trascensión o como trascendencia de esta situación extática. Como el mismo Heidegger diría, el fundamento consiste en una trascendencia relativa al fundar, al tomar tierra y al dar fundamento. Una tríada, por cierto, que tendrá su secreta repercusión en el concepto que un jurista y pensador alemán fundamental para estas cuestiones, como es Carl Schmitt, identificaría bajo el nombre de nomos. Un nomos tripartito, según él, en la toma de la tierra, la repartición de la tierra y el trabajo de la tierra, como en el título de su intervención, Nehmen, Teilen, Feiden. Bien, es desde esta misma condición extática ya enunciada, como invocación o como desvelamiento, como llamada a presencia y representación de lo sagrado en la comunidad, que la propia comunidad se dota de fundamento. En efecto, no hay término para lo sagrado en las lenguas indogermánicas, al igual que no había para religión, no hay término para lo sagrado propiamente, sino que, digamos, el gótico Heils, por ejemplo, significa algo así como totalidad en el sentido del inglés whole, o del alemán Heil, después santo, o del griego holos. Lo sagrado entonces es el fondo, la totalidad, el fondo unitario, donde se dan las distinciones, por un lado, entre lo divino y lo humano como dos polos precisamente divino de la raíz deivos en indogermánico, viene a referir primeramente el cielo, lo claro, lo abierto, mientras que lo humano es, por así decir, lo terrestre y lo tenebroso. Pensemos meramente en el propio concepto de homo que nace de humus, tierra. Hay una necesaria conexión, por tanto, de lo que no es, de lo que niega, de la disrupción o la destrucción más propia en el seno de la comunidad, de la institución y de la configuración política misma. El orden se debe a lo sagrado en una relación mutua de enucleación. El orden es la esencia de lo sagrado y lo sagrado es la esencia del orden. Ambos pueden calificarse bajo la denominación de Otto, de misterio fascinante y terrible. Una, digamos, la relación de una, o la institución de una potencia y superpotencia de la que emana toda posibilidad, como diría Lanceros. La religión eleva entonces a trascendencia el principio mismo del orden, lo que puede aquello elevado, lo es porque vale. De ahí la raíz val, de donde valten y valere. Por lo tanto, valor y violencia, Gewalt. Autoridad, fuerza y violencia están vinculadas desde el inicio. El desorden, pues, no es solo apoyo, función o suplemento del orden, sino que es su mismo núcleo, como en efecto testimonian el propio concepto de stasis
a la vez establecimiento o fundación y revuelta, y por lo tanto destrucción de lo fundado, como el más central a los efectos de esta investigación, de religio, que significa tanto reunión como disociación a un tiempo de la constitución de la comunidad. El fundamento es, pues, violencia y destrucción, lo que denomino en una expresión de Nietzsche, aunque dándole un concepto completamente distinto, un sentido completamente distinto, principio de ruina. Un principio de ruina que a toda obra humana afecta y funda. Pues como dijo Gregorio Nacianceno, en una cita que ocupa un lugar fundamental en la obra en la que Schmitt recapitula toda su trayectoria política e intelectual, si es que pueden diferenciarse, Teología Política 2, 1970, lo uno, Togen, está siempre en rebelión, estasiat son, contra sí mismo, pros geautón, en un pensamiento de la Trinidad. Esta herida inicial, esta marca del origen, esta marca de la violencia, que inicia la historia y determina a la historia, no es sino, en palabras de Blumenberg, la única experiencia absoluta que hay, la de la supremacía de lo otro, es decir, la de la omnipotencia de lo real. Esto otro, dirá un filósofo como Félix Duque, no es sino lo oculto, lo inicialmente ocultado en el origen, lo oculto por excelencia. Una hendidura en la razón misma, puesto que su arjé no resulta ya de algo superior a ella, como enunciara Aristóteles, sino precisamente de algo inferior, la experiencia originaria de la opacidad indisponible de la tierra misma. Es lo que con Otto cabe calificar de religión profunda, algo, digamos, que presenta un estatuto realmente trascendental. La conmoción religiosa como sentimiento de absoluta dependencia o de absoluta inaccesibilidad de la divinidad. Es esa experiencia absoluta dicha por Blumenberg de asimetría. Por ponerlo en palabras de Abraham, cuando se dirige a Yahvé y le dice: «He aquí que me atrevo a hablarte, yo que soy polvo y ceniza». Es pues a esta experiencia originaria, esta experiencia constitutiva y constituyente, la constatación de una fuerza o de una ira o de una orgé oscura de la naturaleza, en palabras de Otto, que hace que la plenitud de potencia se convierta en plenitud de ser. Hay entonces un traslado fundamental de la, digamos, experiencia existencial originaria a la ontología, de ella a la religión y de ella a la política. El pavor, dice Otto, se convierte en devoción, el espanto se hace horror sagrado. Una idea que viene también señalada por Hölderlin, por ejemplo, bajo su concepto de lo aórgico, en el sentido de que, como dice, el curso de la naturaleza es enteramente hostil al hombre, o, en palabras de Schelling, en su meditación del fundamento, este arjé no es sino un fondo refractario a forma y regla. Pero es esencial a la fundación de la institución o a la constitución de la comunidad o a la elevación del fundamento una doma de dicha supremacía bajo la forma de la institución misma. Esto es la veneración de un Dios en su encerramiento. Pues no en vano, como señala García Calvo, arranca la escritura con el cómputo de ganados y la determinación por lindes de la tierra. Es esta contienda originaria entre lo térreo y el hombre lo que crea mundo, lo que abre mundo y orden en virtud de la institución del límite. El nombre de templo mismo, de latín templum, viene de la raíz tem, que no significa sino cortar. Luego, en el origen de la comunidad hay una distinción, una cortadura, la institución de una incisión y una escisión, la erección de un límite y una retracción, también un velamiento. Una retracción, un velamiento de lo divino, de lo sagrado, que constituye acaso esa experiencia originaria. Un núcleo, pues, de conjunción de orden y desorden. El encierro y el cercado de una gran potencia. Esa misma condición queda consignada en los nombres del Dios, en los nombres fundamentales del Dios. De ahí, como ilustración de esta situación,
podemos acudir de nuevo a la autoridad de Benveniste o a la autoridad de García Calvo, los cuales ambos señalan el indogermánico de como el que pone, o ya el griego themis como aquello que hace ser algo. De ahí, por supuesto, la relación con Zeus y una ulterior relación con el propio nombre de Dios, con el propio nombre común, digo, de Dios. Para los griegos, por ejemplo, posibilidad del cambio de nombre, del nombre de Dios mismo, del nombre que Dios se da a sí mismo, como el Zeus en la tragedia Agamenón, es asimismo identificador de la potencia del dios. O como dicen los pontífices a Júpiter en la Eneida, tú que has escogido este nombre, pero podrías haber escogido otro. Ambas lenguas, latín y griego, no desarrollan un caso vocativo para el nombre de Dios, sino que constantemente, a pesar de que sea un nombre realmente instituido en función y a fin de el culto, no, no, no posee un estatuto vocativo en todo momento, de forma que, a pesar de la constante realización de apelaciones, podemos tener noticia precisamente de esa asimetría originaria. Y en paralelo sucede en paralelo de aquellas placas tectónicas que referíamos al inicio, que refería al inicio, sucede la elevación del propio nombre de Dios a nombre propio absoluto. De ahí el nombre de Yahvé, si es que es pronunciable, un nombre, por lo tanto, en su impenetrabilidad fónica, relativo tan solo a la escritura, el nombre de un dios de la escritura. Según refiere Maimónides mismo, el tetragramatón, el nombre de Yahvé, era impronunciable para los judíos y solo conocido en su pronunciación por el sumo sacerdote, que lo transmitía a sus sucesores. O la propia denominación que el Dios del Antiguo Testamento se da a sí mismo en Génesis 3 como el que soy o soy que soy, revelando en el hecho de que se dé ese nombre que su naturaleza realmente no puede ser definida. Algo a lo que Gilson dedica unas interesantes páginas en el texto que refiero en la bibliografía. Que Dios es, pues, no tanto el ser o un ente sumo, como quisieron los filósofos, sino otra figura eminente del, o la más bien figura eminente del infundamento del abismo, del desfondamiento situado al origen y en el origen. A, a esta fundación por la escritura, por medio de la violencia, pues no olvidemos la instauración del límite como trazo, la fundación del espacio, la escritura del nombre de Dios. No olvidemos, digo, que graphein significó en origen precisamente, antes que escribir, arañar, cortar y desollar. A esta fundación por la escritura, digo, subyace la marca misma del origen, del necesario y esencial abismo ctonio del principio de ruina. La marca de la tierra, la marca del hombre, es esta en la que se sitúa su condición arrojada, su condición, si queremos, caída, frente a una fuerza que, por decirlo con pachilanceros, en el origen no se pliega a la palabra. De ahí el nombre mismo de Adán, nombre del hombre primero y último en su condición, que viene de Adamá, tierra en hebreo, y significa por lo tanto el polvo, lo oscuro, lo rojo de la tierra, como la misma sangre, de que fue formado, y su vuelta al origen, a la procedencia, en la expulsión y exposición al yermo, al desierto, a la tierra misma, causa al cabo y fundamento siempre. Y aún en Caín, donde Yahvé le marca bajo el signo de la tierra y le dice, maldito seas tú de la tierra. Es en esta fidelidad a la tierra, en su donación y retracción, en su resistencia y obstrucción desde el arrojamiento, en esta fidelidad, digo, consisten la esencia, la violencia y el fundamento mismo de la religión, de la comunidad, de la institución. Y quisiera, para evocarlo acaso emblemáticamente,
mencionar, y con esto cierro, unos versos de Nietzsche a propósito del yermo y del origen. Yermo y origen que están a su vez en el nombre de Eden, no acentuado como Edén, que significaría delicia, sino como Eden, es decir, la tierra más allá de los cultivos, no el jardín, la tierra más propia del hombre, es decir, la tierra baldía. Y los versos de los ditirambos de Dionisos dicen: no olvides, hombre, tú eres la piedra, el desierto, tú eres la muerte. Muchas gracias.